Buenas tardes, este es nuestro proyecto de flujo de fluidos. El título de nuestro proyecto lleva por nombre, Producción de ácido acético a partir de la bacteria Acetobacter aceti presentado por Ramírez Mateos Leonardo Daniel y Guerrero Vizcaíno Jorge Artemio. El Acetobacter aceti es una bacteria gram negativa perteneciente al grupo de bacterias acéticas reconocida principalmente por su capacidad de oxidar etanol a ácido acético en presencia de oxígeno, lo que lo convierte en un microorganismo clave en la producción de vinagre a través de una fermentación acética. Esta bacteria comúnmente en la naturaleza, especialmente en ambientes donde hay azúcares fermentados o líquidos alcohólicos al aire, entre sus características más importante del Acetobacter aceti tiene una respiración estrictamente aeróbica, presenta en un rango óptimo de pH de 4.5 a 7, lo que le permite sobrevivir en condiciones donde otras bacterias no lo hacen. En este proyecto nos apoyamos en la utilización de un fermentador biológico para cultivar acetobacterias eficientemente y controlada para una producción de ácido acético, especialmente en la industria alimentaria y su actividad metabólica, facilitando así la conversión de etanol en ácido acético en un sistema de fermentadores como este suele tener etanol como sustrato principal, nutrientes, sales y fuente de nitrógeno. Teniendo en cuenta una perspectiva de producción, es una opción superior a las aplicaciones sostenibles y ecológicas. Esquema del proceso: equipo necesario para la producción de ácido acético a partir de Acetobacter aceti, fermentadora, realiza toda la fermentación biológica. Acetobacter aceti convierte el etanol en ácido acético bajo condiciones controladas. Bomba 1, transfiere el caldo fermentado, biomasa y ácido acético hacia los reactores. Supera una elevación de 2 metros y garantiza flujo constante. Reactor biológico, actúan como unidades de recuperación y estabilización del producto fermentado. Separan parcialmente la biomasa y preparan el fluido para su purificación. Los datos obtenidos por medición en la mezcla líquida del fermentador fueron: un rendimiento de biomasa del 20% con una densidad de 1093 kg por metro cúbico y una viscosidad de 0.25. Un rendimiento de ácido acético de 60% con una densidad de 1049 y viscosidad de 0.0012. También se obtuvo un 20% de agua con su viscosidad y densidad estándar que ya se conocen del agua, lo cual nos arroja una densidad promedio de 1048 y una viscosidad promedio de 0.0033. Ahora, los datos obtenidos del bioreactor nos arrojaron un rendimiento de 68% de ácido acético, un 5% de biomasa y un 28% de agua, dándonos una densidad promedio de 1037 y una viscosidad promedio de 0.0014. Postdata. Es importante conocer estos datos para poder calcular la potencia que necesitarán las bombas para mover el fluido, o si con la pura gravedad será más que suficiente. Por último, el destilador nos arrojó un rendimiento de 98% de ácido acético y solo 2% de agua, dándonos una densidad promedio de 1048 y una viscosidad promedio de 0.0011. Para realizar los cálculos utilizamos la ecuación de densidad promedio, que nos dice que se obtiene con la sumatoria de las masas de cada componente sobre el volumen total de la mezcla. Y para la viscosidad promedio utilizamos la ecuación de Arrhenius. Utilizamos una tubería de 2 pulgadas de diámetro para facilitar el flujo del fluido, así que calculamos un área de 0.002 metros cuadrados. Planteamos un caudal de 200 litros por cada 20 minutos para descargar el tanque por completo en 20 minutos. Ya que el caudal es velocidad por área, podemos despejar la velocidad, lo cual nos dio una velocidad de 0.085 metros sobre segundo. Ahora, utilizamos la ecuación de Bernoulli con bombeo. Para esto primero calculamos la variable de pérdidas por fricción y para hacerlo utilizamos la siguiente ecuación. Para calcular el factor de fricción utilizamos el número de Reynolds, que es la densidad por el diámetro por la velocidad sobre la viscosidad. Si el número de Reynolds es mayor que 1200, el flujo es turbulento, y si es menor es un flujo laminar. Una vez ya calculada la pérdida por fricción, ahora sí utilizamos la ecuación de Bernoulli y calculamos la diferencia de presión de la bomba para poder calcular la potencia que requerimos en la bomba. Para calcular la potencia necesaria que requiere la bomba hacemos la metodología mencionada.
Primero calculamos las pérdidas por fricción. Para esto primero calculamos el número de Reynolds, que es densidad por diámetro de la tubería por velocidad entre la viscosidad. Ya que nuestro número de Reynolds resultó menor que 1200, se toma como un flujo laminar y se utiliza su respectiva fórmula para calcular el factor de fricción. Una vez calculado el factor de fricción, ya podemos calcular las pérdidas por fricción, las cuales nos dieron 1581.87 pascals. Ahora ya tenemos todos los datos necesarios para aplicar la famosa y ya conocida ecuación de Bernoulli. Para aplicar esta dichosa ecuación es necesario definir que, ya que la presión en el punto 1 y 2 son la misma de una atmósfera, las presiones se simplifican a cero. También hay que tomar en cuenta que ya la velocidad en el punto 1, al ser muy lenta debido a lo grande del diámetro del tanque, se toma como cero, y debido a nuestro punto de referencia la altura 1 también es cero, por lo que solo trabajaremos con el lado derecho de la ecuación. Ahora sí sustituimos todo en la ecuación para obtener la presión necesaria para que la bomba pueda mover el fluido a la velocidad que necesitamos. El resultado nos arrojó 104.394 pascals, lo cual si lo transformamos a atmósferas nos da 1.03 atmósferas. Esto nos dice que no sería necesario una bomba para mover el fluido a la velocidad que queremos, con la pura fuerza de la gravedad basta. Para el fluido que va del bioreactor al destilador lo voy a mencionar rápido y me voy a saltar algunos pasos, pues es lo mismo que hicimos en la parte anterior. Primero calculamos número de Reynolds para poder calcular el factor de fricción y calcular las pérdidas por fricción. Y después utilizamos la ecuación de Bernoulli para calcular la diferencia de presión que debe crear la bomba para el caudal que queremos. En este caso, como en la parte anterior, la presión resultó de 1.05 atmósferas. Por lo que tampoco requeriríamos de una bomba para mover el fluido. Por último, pero no menos importante, para la última parte, que es pasar el ácido acético ya destilado, realizamos otra vez los mismos pasos. Calcular pérdidas y luego la diferencia de presión requerida por la bomba. El resultado fue de 0.85 atmósferas. Por tanto, el almacenador se llenará más rápido que el resto y únicamente con ayuda de la gravedad. Conclusión: este proyecto integró de manera exitosa principios biotecnológicos y de ingeniería de fluidos para el diseño de un sistema eficiente de producción de ácido acético a partir de Acetobacter aceti. A través de un cultivo controlado en el fermentador y una formulación optimizada del medio, se logró mantener condiciones ideales para el crecimiento bacteriano y la síntesis del producto. Las bombas y tuberías fueron dimensionadas estratégicamente para garantizar un flujo turbulento y constante, optimizando la transferencia de oxígeno y minimizando el consumo energético.